Pagué $14,000 para traer a mi familia a mi graduación, pero se fueron a Grecia. Cuando oí "ni siquiera eres importante", supe que ya no debía esperar nada de ellos. Hola, Reddit. Me llamo Karina, nombre cambiado, obviamente, y necesito desahogarme. Y quizás algo de perspectiva. Soy de Quito, Ecuador, de una casa de 3 pisos donde mis padres, Andrés y Mónica, siempre presumían de una familia unida. Pero, ¿sabes? Era más una performance. La verdad es que ellos están obsesionados con las apariencias, con el qué dirán. Mi hermano menor, Nico, siempre fue el príncipe de la casa, el que nunca pagó ni un plato lavado en su vida. Yo, en cambio, siempre fui la responsable, la que se encargaba de todo. Fui yo la que se mudó a Miami para estudiar enfermería con una beca parcial, y me maté trabajando en 3 sitios diferentes para poder costearme la vida en un apartamento compartido. Para mis padres, mis logros eran solo una excusa para presumir, para decir, mira qué hija tenemos. ¿Y mi graduación? Mi graduación era una obligación para ellos, no una celebración que mereciera su presencia genuina o su orgullo real. Era un evento más en su agenda social. Aquí es donde la historia se tuerce un poco más. Siento el teclado bajo mis dedos, un frío metálico que me recuerda la distancia que he puesto entre mi pasado y mi presente. En Quito, la casa de mis padres siempre olía a cera para muebles y a café recién pasado por las mañanas, una fragancia de orden y estabilidad que ocultaba el caos silencioso bajo la superficie. Desde que tengo memoria, mi rutina de niña implicaba levantarme antes que nadie para ayudar a la empleada a poner el desayuno, asegurarme de que la mesa estuviera impecable, que los uniformes de Nico y mío estuvieran listos. Recuerdo el peso de la bandeja de plata con el pan y la fruta. Mis pequeños brazos temblaban a veces, mientras Nico, 1 año menor que yo, seguía roncando tranquilamente en su cama, ajeno a cualquier deber. Mis padres, sentados a la cabecera de la mesa, Andrés con el periódico, y Mónica supervisando con una mirada rápida. Apenas me veían. O, si lo hacían, era para soltar un «Karina, el jugo» o «Karina, el azúcar está vacío». Nunca un «gracias», nunca un «qué bien lo haces». El nudo en mi estómago se apretaba un poco más cada día. Nico, por otro lado, solo tenía que sonreír. «Mi pequeño campeón», decía mi papá, mientras mi hermano contaba alguna anécdota tonta del colegio. Yo, sentada a un lado, masticaba mis tostadas con un sabor amargo en la boca. Cuando decidí que quería irme, que quería estudiar enfermería, fue una decisión que incubé en secreto durante meses. Las noches en vela, estudiando para el examen de la beca, sentía la tensión en mis hombros y la vista borrosa por el cansancio. «Es una carrera noble», me dijo mi madre con una sonrisa forzada cuando finalmente les conté. «Y Miami, qué bien. Tendremos dónde quedarnos cuando vayamos de compras». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, pero ya estaba decidida. Necesitaba ese aire, esa distancia. El día de mi partida, mi padre me dio un abrazo breve, casi una palmada en la espalda. «Pórtate bien, Karina, y llámanos para que sepamos que todo está en orden». No hubo lágrimas, solo una sensación de alivio gélido que me recorrió el cuerpo. Llegar a Miami fue como lanzarse a un océano frío y desconocido. El apartamento compartido era diminuto, con un olor persistente a ambientador barato y comida rápida. Mis compañeras de piso eran amables, pero la soledad se pegaba a mi piel como una segunda capa. Trabajaba en la cafetería del campus por las mañanas, luego como asistente en una clínica por las tardes, y los fines de semana limpiaba casas. Mis pies me dolían sin descanso, las ampollas se volvían callos, y a veces mis párpados se sentían pesados como plomo, amenazando con cerrarse mientras estudiaba anatomía a las 2 de la mañana. Las llamadas de mis padres eran siempre iguales. «¿Cómo te va? ¿Ya estás bien? ¿Has comido? Te contamos que Nico sacó buena nota en matemáticas». Nunca me preguntaban sobre mis verdaderos desafíos, sobre el agotamiento, sobre la nostalgia. Era como si mi vida fuera una película que solo veían los trailers, los momentos destacados. Y luego llegó la graduación. Ese día, en el auditorio sofocante bajo el sol de Florida, con el birrete apretándome la cabeza y la toga rozándome la piel, sentí una oleada de orgullo que era únicamente mía. Había llegado hasta allí por mis propios medios, con el sudor de mi frente y el esfuerzo de mis manos. Mis padres llegaron justo a tiempo, con sus trajes impecables y sus sonrisas bien ensayadas. «Karina, qué bien te ves».
dijo mi madre, ajustando mi birrete con una mano que parecía más preocupada por la foto que por mí. Mi padre me dio otro abrazo rápido. «Felicitaciones, hija. Ya era hora». La frase me dejó un sabor a ceniza en la boca. Mientras posábamos para las fotos, sentía una punzada en el pecho. Las luces de los flashes eran cegadoras, pero la verdad es que yo solo veía un vacío. La celebración no era para mí, no realmente. Era para ellos, para el álbum familiar que mostrarían a sus amigos, para la historia de la hija exitosa que habían criado. La presión en mi mandíbula se hizo intensa mientras forzaba una sonrisa para la cámara. ¿Soy yo el malo por sentirme así? ¿Por desear un poco más que una fachada? Si soy honesta, las señales siempre estuvieron ahí, ¿sabes? Desde pequeña, aunque la casa se viera impecable y ellos presumieran de su estabilidad, mis padres siempre han tenido problemas para administrar el dinero. No es que fueran pobres, no, pero vivían por encima de sus posibilidades, siempre con la última novedad, el mejor coche, la ropa de marca. Y yo, desde que empecé a trabajar, asumí el rol de enviarles remesas mensuales. Primero eran pequeñas cantidades, luego más y más. Cada cumpleaños de ellos, de Nico, cada emergencia que solía ser desde ropa nueva hasta un televisor de pantalla gigante porque el anterior ya estaba viejo, yo estaba ahí, religiosamente, mandando plata. Crecí con esa idea metida hasta los huesos, que los hijos deben devolver todo lo que los padres hicieron por uno. Como si fuera una deuda que nunca terminaba de pagarse. Con mi hermano Nico, la cosa era peor. A él lo protegían de cualquier responsabilidad, de cualquier apuro económico. Mientras yo me mataba trabajando para pagar mi parte del apartamento en Miami y mis libros, él seguía viviendo en la casa de Quito, sin trabajar, con aspiraciones artísticas que mis padres financiaban sin chistar. Mis estudios en Miami fueron un esfuerzo titánico, lo juro. Había días en que no sabía cómo iba a llegar a fin de mes, pero siempre sentí que, en el fondo, para ellos, mi valía estaba atada a mi capacidad de proveer, no a quién era yo como persona, no a la enfermera que me estaba convirtiendo. Era como si mi amor se midiera en billetes. Por eso, cuando se acercaba el momento de mi graduación, la cosa se puso tensa. Para ellos, la idea de ir a mi graduación no era un privilegio, no era la oportunidad de celebrar mi logro con orgullo. Se sentía más bien como una molestia necesaria, un trámite que tenían que cumplir, pero solo si yo hacía el gasto. La idea de que ellos disfrutaran de mi logro, de que se sintieran genuinamente felices por mí, no era real. Era una inversión, sí, pero no para mi felicidad, sino para que ellos tuvieran una vacación digna, una excusa para viajar, y de paso salir en las fotos que luego presumirían en sus redes sociales. Yo era el puente, la tarjeta de crédito con piernas. Y aunque me dolía, en el fondo, ya me había acostumbrado a ese papel. Mi pecho se oprimía con la urgencia de su presencia. Había pasado años en Miami, lejos, construyendo algo de la nada, y mi graduación no era solo un título. Era una prueba tangible de que había valido la pena el sacrificio. Visualizaba el momento, mi nombre, el escenario, y luego, entre la multitud, sus rostros sonrientes, sus manos en alto. No quería la pose forzada para una foto, sino esa conexión genuina, ese brillo de orgullo en sus ojos que nunca sentí que me dedicaran por completo. Es que, de verdad, lo necesitaba. Quería una familia que me aplaudiera de pie, que se enorgulleciera de mí de verdad. Así que me desviví, lo juro. Cada dólar de esos 14,000 se sentía como una parte de mi alma. Los había amasado con turnos dobles en la cafetería del campus, con noches interminables como camarera en South Beach, mis pies hinchados y mi espalda adolorida al final de cada jornada. El olor a café quemado y a sudor se mezclaba con la persistente esperanza de que todo eso valdría la pena. Busqué los vuelos más cómodos, revisando horarios una y otra vez para que no tuvieran que madrugar demasiado. Compré vuelos de ida y vuelta para los tres, sí, para mis padres y Nico. El hotel, en el corazón de la ciudad, con sus sábanas de algodón egipcio y esa piscina reluciente bajo el sol de Florida, era mi carta de amor silenciosa. Reservé un hotel que se ajustara a sus supuestos gustos, uno bonito, con piscina, pensando en que lo disfrutarían. Imaginaba a Nico riendo mientras se lanzaba al agua, a mis padres relajados en las tumbonas. El itinerario era una obra de arte, con reservas en restaurantes italianos que adoraban y museos que les gustarían, incluso un día de compras que sabía que a mi madre le encantaría.
y hasta imprimí un itinerario detallado, con restaurantes y actividades que pensé que les gustarían. Cada detalle, cada pequeña nota, estaba empapada de mi deseo de complacerlos, de mostrarles que había crecido, que era capaz, que merecía su atención. En total, 14,000 de mis ahorros de años de trabajar como una mula en Miami. Todo para que vinieran y vieran el fruto de mis esfuerzos, para que vieran a la Karina que había logrado todo eso. Pero la vida es una broma cruel a veces. El teléfono vibró en mi mano mientras preparaba la maleta, con el corazón latiéndome con una mezcla de emoción y nerviosismo. 2 semanas antes del viaje, recibí un audio de mi madre que me destrozó el alma. Era un mensaje de voz de ella. Una punzada de inquietud me atravesó el estómago. Una sensación fría y familiar que siempre aparecía cuando su voz adquiría ese tono particular, dulce como la miel rancia. Recuerdo su voz, esa voz melosa que usaba cuando quería algo o cuando iba a dar una mala noticia de forma suave. Pulsé reproducir y el sonido llenó mi pequeña cocina, ahogando el ruido del tráfico exterior. Me dijo, «Mi amor, lo hemos pensado bien y preferimos aprovechar una oferta increíble a Grecia con tus tíos. Entiende, es una oportunidad única, de esas que no se repiten. Además, tu graduación se puede ver en streaming, ¿verdad? No hace falta que estemos ahí en persona». La frase, «mi amor», se sintió como un puñal. Lo hemos pensado bien. ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Por qué no me habían dicho nada antes de que gastara cada centavo? La mención de Grecia, con mis tíos, me golpeó como una ola helada. Grecia. Un destino soñado, sí, pero ¿ahora? ¿Justo ahora? Mi respiración se cortó. El argumento del streaming, lanzado con tanta ligereza, me pareció un insulto. ¿Streaming? ¿Después de todo lo que había hecho? Era como decir que mi vida, mi esfuerzo, era una película que podían ver en casa con palomitas, sin la necesidad de sentir la arena bajo sus pies o el calor del sol en su piel. Mis manos empezaron a temblar, y el teléfono amenazó con resbalarse. El aire se me fue de los pulmones. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. Un nudo apretado se formó en mi garganta, impidiéndome tragar. Me aferré al mostrador de la cocina, mis nudillos blanqueándose por la presión. Esto no puede estar pasando, me repetía en silencio, una y otra vez. Intenté mantener la calma, juro que lo intenté. Cerré los ojos, respirando hondo, tratando de contener las lágrimas que ya picaban en mis lagrimales. Marqué su número, mi corazón martillando contra mis costillas. «Hola, mamá», dije, mi voz apenas un susurro que se quebraba. «Escucha, entiendo lo de Grecia, de verdad, pero el dinero de los pasajes es mucho para mí. ¿Podríais al menos devolverme eso? Son $14,000, mamá. Los necesito». Mi voz temblaba cuando les pedí que, por favor, al menos me devolvieran el dinero de los pasajes, que era una cantidad enorme para mí. Las palabras salieron con dificultad, cada una un esfuerzo monumental. Sentía la humedad en mis ojos y el sabor salado de la frustración. Al otro lado de la línea solo se oía un leve murmullo, el sonido distante de una televisión. Hubo un silencio incómodo. Un par de segundos que se estiraron, se retorcieron, se volvieron una agonía. Mi mente intentó llenar el vacío, buscando una palabra de consuelo, una disculpa, algo. Pero no hubo nada. Solo ese silencio abrumador. Y entonces, su voz, tan clara y desapasionada, perforó el silencio y mi corazón. Y luego llegó la frase que lo cambió todo, dicha por mi madre, con un tono casi aburrido, sin un ápice de remordimiento, sin una pizca de culpa en su voz. «Karina», dijo, «ni siquiera eres tan importante como para hacer un drama por eso». No fue un grito, no fue una regañina. Fue una declaración de hecho, fría y contundente, pronunciada sin la menor vacilación, sin la más mínima señal de que entendiera el peso de sus palabras. Y ahí, mi mundo se me vino abajo. En ese instante, mis rodillas flaquearon. Solté el teléfono, que cayó con un golpe sordo sobre el suelo de baldosas. El mundo se me desdibujó. No solo se me fue el aire de los pulmones, sentí como si me hubieran arrancado el alma. Un dolor agudo y punzante, más allá de lo físico, me atravesó el pecho. Las lágrimas, contenidas hasta ese momento, brotaron a torrentes, calientes y amargas, cegándome. Me deslicé hasta el suelo, abrazándome a mí misma, temblando incontrolablemente. Mi cabeza daba vueltas,
y un zumbido ensordecedor llenó mis oídos. Todas mis esperanzas, todos mis sacrificios, todo el amor que había invertido en ese gesto, se hicieron añicos en 1000 pedazos. No era solo que no vinieran, era que, para ellos, yo no era suficiente. No era importante. Y esa verdad, dicha con tal frialdad, fue la herida más profunda de todas. ¿Soy yo la que está equivocada por querer que mi propia familia me demuestre que le importo? Pensé, mientras el suelo frío de mi cocina absorbía mis lágrimas. En ese momento sentí una mezcla indescriptible de vergüenza, de rabia y de una tristeza pero tan profunda que casi canceló todo. Me imaginaba el día de la graduación, a mis compañeros con sus padres emocionados, aplaudiéndoles, con los ojos llenos de orgullo. Y yo, con una silla vacía en mi honor. La idea me taladraba la cabeza. Pensé en no ir a mi propia graduación, en quedarme en casa, en fingir que no me importaba. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Para ver las sonrisas de compasión o de curiosidad de los demás? Una parte de mí, esa parte infantil que siempre quiso justificar sus errores, que siempre buscó una explicación para su indiferencia, aún quería repetirme: son ignorantes, Karina. Les cuesta. No saben cómo expresar el amor, pero te quieren. Pero la otra parte de mí, la Karina agotada de ser siempre la comprensiva, la que siempre ponía la otra mejilla, ya no soportaba más. Estaba en un limbo emocional, como flotando en un mar de incertidumbre, sin saber si gritar, llorar o simplemente desaparecer. La noche antes de la graduación, no podía dormir. Las sábanas se sentían ásperas contra mi piel. El ventilador zumbaba en el silencio de mi pequeña habitación, pero el ruido en mi cabeza era mucho más fuerte. La ansiedad me carcomía. Decidí distraerme, o quizás torturarme un poco más. Abrí Instagram. Y ahí estaban, mis padres y Nico, sonriendo, con el sol de Santorini en sus caras, el mar Egeo de un azul imposible detrás de ellos. La descripción debajo de la foto, en un tono que se sentía burlón, decía: la familia es lo primero. Mis ojos se quedaron fijos en esa frase, en esa imagen idílica que contrastaba tan brutalmente con mi realidad. No fue un ataque de llanto, no. Fue algo mucho más frío, más devastador. Fue una claridad helada, un entendimiento que me golpeó con la fuerza de un tsunami emocional. En ese instante, la niebla se disipó. Ellos ya me habían elegido muchas veces, en incontables ocasiones, y nunca, ni una sola vez, me habían elegido a mí. Siempre se habían elegido a ellos mismos, a sus apariencias, a sus deseos. El puño que tenía apretado en el estómago se soltó, pero no para bien. Fue como si un ancla se hubiera desprendido, dejándome flotar sin rumbo, pero extrañamente ligera. Decidí que no iba a rogarles amor ni presencia nunca más. No iba a suplicarles por algo que no estaban dispuestos a darme de forma genuina. Pero sí iba a dejarles claro que el cajero automático Karina se cerraba para siempre. Que esa fuente inagotable de dinero y comprensión, esa que ellos daban por sentada, se había secado. Se había secado en Santorini, bajo el sol de Grecia, mientras yo me preparaba para graduarme sola. Me gradué. Sí, lo hice. Ese día, en el auditorio, mientras caminaba para recoger mi diploma, sentí una extraña mezcla de alivio y vacío. Mis compañeros aplaudían, sus familias gritaban sus nombres y yo solo veía un mar de caras desconocidas. Me tomé fotos con mis amigos, esos que se habían convertido en mi refugio en Miami, y con la profesora Marta, que en esos años fue más una madre para mí que la mía propia. Ella me abrazó fuerte, con una genuina alegría que sentí hasta lo más profundo de mi ser. Apenas llegué a casa, mi pequeño apartamento se sentía diferente, como si la energía del auditorio se hubiera quedado pegada en mi ropa. La primera cosa que hice, antes, incluso de quitarme la toga, fue entrar a mi banco. Con una mano que no me tembló, cancelé la tarjeta adicional que mi madre tenía a mi nombre. Luego, con la misma determinación, quité sus accesos a la cuenta donde les mandaba dinero religiosamente todos los meses. Esa fuente, esa que ellos creían inagotable, estaba seca. Y empecé a preparar mi mensaje final, mi declaración de independencia. Unos días después, ocurrió el giro irónico, casi poético. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi padre. Era un audio. Karina, hija, ¿podrías hacernos un favor? Necesitamos un préstamo. La tarjeta está siendo rechazada aquí en Grecia. No sabemos qué pasa. Es raro, porque la tuya siempre funcionaba. Ahí lo confirmé.
No era una sospecha, era una certeza helada. Habían usado mi dinero, mi tarjeta, pensando que, como siempre, yo lo iba a arreglar todo después, que seguiría siendo su cajero automático personal. Lo que no sabían era que ya no podían acceder a nada. Y ese, Reddit, fue mi momento. No les mandé un WhatsApp, no. Eso era para las trivialidades, para las excusas. Abrí mi correo electrónico, ese que usaban para las cosas serias, y empecé a escribir. Cada palabra era un ladrillo en el muro que estaba levantando entre nosotros. Fue un correo largo, detallado, sin insultos, sin una sola grosería, pero frío y calculador, como un informe financiero. Les adjunto los comprobantes de los vuelos y el hotel que pagué para ustedes. $14,000. También el historial de remesas que he enviado estos años. Todo con la esperanza de que vinieran a mi graduación, a celebrar mi logro. A cambio, ustedes eligieron un viaje a Grecia y me dijeron que ni siquiera era importante. A partir de hoy, dejo de enviarles dinero y de financiar decisiones donde no soy prioridad. Me gradué sin ustedes. Y voy a vivir sin ustedes tal y como lo hicieron ese día. Le di a enviar. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Era el fin de una era. La reacción no se hizo esperar. Mi teléfono se llenó de audios, primero de mi madre, luego de mi padre. Voces llorando, palabras entrecortadas, acusaciones de desagradecida, de egoísta, de distorsionar las cosas y de no valorar a la familia. Trataron de manipularme, de hacerme sentir culpable, pero ya no funcionaba. Las palabras ya no tenían el mismo peso. Cuando vieron que el dinero no volvía, que la cuenta estaba realmente cerrada, el tono cambió. Empezaron a hablar mal de mí con toda la familia, con primos, tíos, vecinos, con quien quisiera escuchar su versión de la historia. Lo sé porque mis primos, algunos de ellos, me mandaron capturas de pantalla de los chats familiares, donde mis padres me pintaban como una hija horrible que los había abandonado. Lo irónico fue que algunos de ellos, al leer mi correo con los comprobantes que yo había enviado, con las pruebas irrefutables de mis gastos y de su viaje, dejaron de repetir el discurso de «¡Qué padres tan sacrificados!» y empezaron a ver la realidad. El chisme corrió, sí, pero esta vez yo había puesto la verdad sobre la mesa. Perdí $14,000, sí. Una cantidad obscena, lo sé. Mis ahorros de años, cada centavo ganado con el sudor de mi frente en Miami, en esos turnos interminables donde mis pies gritaban y mi espalda se encorvaba. Cada propina, cada cheque, cada sacrificio se fue en un abrir y cerrar de ojos, en una oferta a Grecia. Pero, ¿sabes? Ese pago, ese dineral que se esfumó, fue la matrícula para una lección muchísimo más cara, una que ninguna universidad podría haber enseñado, la de entender que hay padres que solo saben amar mientras tú pagas la cuenta. Es una verdad brutal, de esas que te rompen por dentro con la fuerza de un terremoto y te reconstruyen de una forma diferente, más dura, más consciente. El miedo a quedarme sin familia del todo, a estar completamente sola en el mundo, sin ese lazo de sangre que tanto me aferraba, me carcomía por dentro. Era un temor constante, una punzada en el pecho que me acompañaba cada noche. Y la culpa. Dios, la culpa. Dejar de mandarles dinero sabiendo que aunque manejan la plata como si fuera papel de caramelo, tampoco son ricos. Me pesaba como una losa de concreto sobre el alma. Crecí con esa idea metida hasta los huesos, grabada a fuego en mi mente desde niña. Que los hijos deben devolver todo lo que los padres hicieron. Como si la vida fuera una balanza donde el amor se pesa en obligaciones y sacrificios, donde mi existencia era una deuda eterna que nunca terminaba de saldarse. Pero me costó admitir, y me dolió con una intensidad que no puedo describir, que en mi caso, lo único que estaba devolviendo era un vacío emocional que no me correspondía llenar. No se trata de si ellos son malas personas. No lo creo en un sentido absoluto. No son monstruos. Se trata de que no son las personas que yo creí que eran para mí. No son la familia que yo merecía, la que yo anhelaba con cada fibra de mi ser. El día que oí esa frase, esa que resonó en mi cabeza como un eco helado que aún hoy me despierta por las noches. Ni siquiera eres tan importante. Fue el punto de quiebre. Fue el momento exacto en que la venda se me cayó de los ojos. En ese instante, dejé de buscar en ellos algo que nunca estuvo ahí, que nunca me iban a dar de forma genuina. Y eso, honestamente, valía mucho más que cualquier viaje a Grecia, más que cualquier cantidad de dinero que pudiera haber gastado. La paz mental que he ganado,
Esa sensación de ligereza al liberarme de esa carga emocional y financiera que me aplastaba desde que tengo memoria es invaluable. Es como si me hubieran quitado una mochila pesadísima, llena de piedras, que llevaba a cuestas desde niña. Todavía duele, claro que sí. La herida sigue ahí, pero ahora el dolor tiene un propósito, una dirección. Es el dolor de una herida que, por fin, empieza a cicatrizar de verdad. Desde ese día, he enfocado mi energía en mi trabajo, en mi propio futuro, y en ahorrar para mí. Ya no los incluyo en mis planes de vida, ni pienso en si les gustará esto o aquello que hago. La verdad es que me siento más ligera, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima, esa mochila que llevaba desde niña. Pero también hay una sensación extraña de vacío. Es como si una parte de mí, esa que siempre estaba esperando su aprobación, su presencia, su cariño genuino, simplemente se hubiera ido o se hubiera marchitado. A veces, la culpa sigue asomándose, como una sombra fría en la esquina de mi mente, una punzada que me recuerda lo que debería sentir o hacer. Y también está la tristeza por la pérdida de la familia que creía tener. Esa imagen perfecta que solo existía en mi cabeza. Mis primos aún me envían chismes sobre lo que mis padres dicen de mí, sobre cómo soy la hija que los abandonó, o la que se olvidó de sus raíces y de dónde viene. Es agotador, de verdad. No sé cómo manejar la situación a largo plazo, cómo lidiar con el resentimiento que aún siento, porque aunque la claridad llegó como un rayo, el dolor no se ha ido del todo. ¿Cómo se construye una vida realmente independiente de esta toxicidad, de esta dinámica que me ha acompañado toda la vida, cuando te han enseñado que la sangre es lo único que importa? Entonces, Reddit, ¿hice bien en cortar lazos así? ¿Soy yo la patán por poner límites tan drásticos con mi propia familia, con mis propios padres? ¿Cómo se supera la culpa cuando tus padres te acusan de desagradecida y te dicen que les has roto el corazón, que los has dejado en la ruina, cuando tú sabes que no es así? ¿Y cómo se construye una nueva definición de familia o de hogar, cuando la que tenías te dejó por unas vacaciones en Grecia, y esa herida, aunque sana, sigue doliendo y sigue abierta? Necesito su ayuda, su perspectiva, cualquier consejo que me puedan dar para navegar este nuevo mundo que he creado para mí.